Escalas en modo maior copan todos os xous. Describen un mundo invisible partido por 4. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría Pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción. Prenden candeas, rompen as ondas. Imos devagar, paseando en plural. Calma serena, que medra a arena e o mar. O norte equipara a beleza coa melancolía. O norte poema en si mesmo é perfume e canción. Que poidas cantar ou lembrar esta suave habaneira na praia de Rinlo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Tratar polo miúdo as cadeas. Pensar que ser libre é ser máis. Vivir asumiando a modiño a nosa maneira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Que podes cantar ou lembrar esta súa maneira.
gastronomía é un motivo de viaxe en sí mesmo. Es un reflejo no solo de las gentes, sino de la orografía, del clima, del terreno, Pero sobre todo falar de cultura, de tradición, de territorio, de productores galegos, de esa esencia galega. Una cocina vanguardista a día de hoy que mira a lo primario, al producto. El producto que tenemos en Galicia es de lo mejorcito que hay en el mundo. Podemos encontrar cosas por el mundo adelante parecidas, pero nunca iguales. No solamente está reconocido, lo sabemos nosotros que trabajamos con él. Nosotros lo notamos, pero la gente de fuera también lo nota, ¿eh? Color do producto que solo ve los da ganas de comer. Contamos con la tradición, contamos con el territorio, contamos con variedades muy singulares. Una buena costa, una buena huerta, una buena ganadería. Vos cociñeiros que saben como darlle ese punto de fusión a unha cociña que é moi tradicional, non? Ese punto de mirar a nuestros orígenes y de mirar a lo que somos. Como cociñeiros empezamos a pensar que tiñamos que buscar un equilibrio coa natureza. Nosotros como cocineros vivimos en un sitio que es la envidia de cualquier otro lugar. En un restaurante de un cocinero, una cocinera gallega, se respira y se palpa Galicia. Buenos días, bienvenidos al acto central de este año en Fitur. Qué ganas tenía de veros y de hablaros de mi Galicia. Galicia, un viaje enogastronómico y sostenible. Hemos visto paisaje, hemos visto costa, hemos visto interior, hemos visto producto, hemos visto cocina, hemos visto Galicia en el fondo. Y también hemos escuchado a las personas que hacen posible trabajar esa despensa de riqueza indescriptible en un producto y en una oferta gastronómica única en el mundo. El maravilloso clima que tenemos dibuja el maravilloso paisaje que tenemos que dibuja Galicia. Y son las manos de nuestros profesionales las que hacen que Galicia sea sinónimo de buen comer y de buen vivir. Os prometo que como gallego presumo cada día de la oferta gastronómica basada en las raíces, fundamentada en la tradición y como pilar fundamental la gran protagonista, la mujer, con su trabajo en el campo, en el mar, en las cocinas, tanto de nuestras casas como de nuestros restaurantes, cada vez más prestigiosos. A nuestra riqueza natural sumamos el trabajo de muchas décadas del cuidado del producto, tanto en el sector productivo como en la cocina. Y creedme que de eso va la sostenibilidad, del cuidado del entorno y del cuidado del producto para que nunca pierda calidad. De esto os queremos hablar ahora. Galicia é gastronomía, Galicia é comer, nos gusta comer. Isto se nota na sociedade e se nota na nosa forma de ser. La gente está dispuesta a ayudarte, a ofrecerse su casa. La naturaleza nos da tanto que al fin y al cabo quiere que no te pierdas el buen producto. Si non cociñas o que temos aquí realmente, que é o peixe, o marisco, todo, que vamos a cociñarnos. Todo eso ten distinto sabor, por completo. Ao mellor comes marisco de outro lado e sabeche dulce. E o de aquí non, de aquí sabeche ao sal. Aquí neste barco descubro marisco super diferente porque temos moitísima variedade. É como ir abrindo regalos que che vai dando e pois feliz de estar aquí e de alegrarme de encontrar o traballo da miña vida. Mis furgonetas no ponen Aurora Baranda, ponen Aurora Carballiño, para que la gente sepa de dónde procede la cosa tan rica que yo le sirvo, que es el pulpo. Yo lo comparo con el mejor marisco del mundo. Yo sin el mar no viviría. Incluso voy a algún sitio de viaje o así y parece que falta el aire. Yo estoy muy orgullosa de lo que hice. De hecho, lo quiero seguir haciendo, que no me dejan, pero yo voy de vez en cuando. La tradición de la conservera antiguamente iban familias enteras, generaciones, abuelas, madres, casi siempre mujeres. Pero también porque a las mujeres se nos da bien esta clase de trabajo. La sensibilidad que tenemos y... No que no se ofendan los hombres, que también los hay, pero... El papel de la mujer en la gastronomía gallega y en la gastronomía de todo el mundo ha sido básico, ¿no? Siempre han sido las encargadas de mantener y transmitir el patrimonio gastronómico, las recetas, los productos. La mayor parte de nuestros productores son mujeres, ¿no? Las mariscadoras, las productoras, las artesanas. Y sí que es verdad que, bueno, las que han sufrido un poquito en los inicios, pues creo que también nos han puesto el camino más fácil a nosotras después. De hecho, somos más mujeres que hombres en la plantilla. Es esencial, por nuestra parte, entender la naturaleza de nuestros productos y saber interpretarlo.
de manera que seamos capaces de, digamos, de ser una conexión entre la naturaleza y el plato. A necesidade que temos como sociedade de reconectar co verde, creo que Galicia ten todos estes ingredientes para poder ofrecelo e sobre todo que se convirta en ese destino máxico, ¿no? Es una responsabilidad de todos preservar esos elementos que nos hacen diferentes, ¿no? Y a la vez nuestra cocina vaya evolucionando pero sin perder ese punto de raíz, ¿no? Todos formamos parte dun algo e ese algo está tamén relacionado con sectores productivos, ¿no? Donde necesitan motivación, formación en eses sectores para que de alguna forma entrelacen con coa gastronomía, co servicio de sala e con todo o que aporta este sector. Os que vimos agora que temos que facer é beber de toda esta xente que veu antes, desa tradición, e contextualizalo dentro do noso proxecto. El punto que vivimos es eso, ¿no? Mucha gente que salió siente la llamada de Galicia, siente esa llamada de volver al origen, y otra mucha gente que empezó hace pocos años en la gastronomía se da cuenta de que no tiene que salir de Galicia porque aquí lo tiene todo. Eu sí que creo que entre as novas xeracións hai unha concienciación de que hai unha forma máis responsable e mellor de producir no medio rural. Ese tópico que temos a veces, non, do rural como un sitio atrasado, hai que desterralo completamente, porque os gandeiros sempre fan os deberes cando de innovación se trata. A min gustaríame que o día de mañán, se eu teño fillos e queren dedicarse ao mar, que teñan algo que coller, sabes? Hay interés por parte de la gente joven de mantener esta tradición y esta oportunidad que representa la industria de la alimentación, y lo que estamos es precisamente fomentando y tratando de resolver una de las cuestiones críticas como es el relevo generacional, donde creemos que la gente joven sí que tiene cabida e interés para poder continuar con la tradición que tenemos en Galicia de producción de alimento. Desde o rural pódese todo e Galicia ten moitísimas ferramentas e moitísimas posibilidades para converterse nun destino de turismo sostible, responsable e de contacto con a natureza. Mariscadoras, damas de la conserva, pulpeiras, ganaderas, cociñeiras, son nuestras verdaderas prescriptoras, nuestras verdaderas influencers, que además se basan en una cocina respetuosa, fiel a la tradición y que ha conseguido brillar de forma internacional. Y también os queremos decir que no es de extrañar que la gastronomía se convierta en uno de los pilares de nuestra oferta turística, junto con el paisaje, obviamente, junto con la naturaleza, junto con la gente. Pero la gastronomía consigue ser ese pilar, y como prueba de ello, por ejemplo, es el enoturismo y cómo la Ribera Sacra ha conseguido posicionarse como un destino de referencia. Aunque el potencial de Galicia como destino turístico enogastronómico va mucho más allá y puede crear experiencias en todos sus recursos gastronómicos. Sé que estáis trabajando en ello y os lo agradecemos, buscando crear ese turismo gastronómico con sello de calidad, sostenible, como veíamos en el vídeo, respetando la tradición, el producto, haciendo que cada vez sea mejor. Y este trabajo ya está dando sus frutos, con ejemplos como los que os vamos a mostrar a continuación. Dentro de la capacidad productiva de Galicia tenemos desde huerta, muy amplia, con variedades autóctonas muy singulares desde el punto de vista organoléctico. Tenemos también carne, tenemos la IGP más grande de España con ternera gallega. Tenemos, por supuesto, los vinos, que son un clarísimo caso de éxito. El enoturismo te refuerza como marca, como branding, como posicionamiento de nuestros vinos a nivel nacional o a nivel internacional. Temos todo un programa de responsabilidade social corporativa que pivota en tres grandes áreas, que son o compromiso co medio ambiente, o compromiso co rural e o compromiso co benestar animal. E por iso todas as campañas guerrilleiras que sempre chegan ao gran público están sempre relacionadas con iso. É super importante que o gran público se conciencie da importancia da produción en ecolóxico. É fundamental a comunicación para existir.
porque se non contamos as historias que hai detrás, o que queremos ofrecer, ese produto perde valor. Por eso é tan importante que ese fío esté ao mismo nivel entre todos os que participamos. El siguiente objetivo que tenemos claro es dotar pues, de instalaciones hoteleras, turísticas, para poder cerrar ese ciclo y que la gente, bueno, pues desde que se levanta hasta que se acuesta pueda disfrutar la experiencia de la viticultura en un entorno pues maravilloso. Que te puedas alojar, puedas vivir aquí, puedas incluso compartir con nosotros el día, vivir dentro de un espacio que al final quiere ser un huerto y un restaurante, ¿no? Non sei, creo que o turista ahora mismo pode encontrar en Galicia un mundo máxico, ¿no? Cheo de historias aún sin contar y que están con ganas de poder contarlos a que nos visite. No solo el turista, sino el gallego. La persona de aquí quiere conocer más su tierra. Hemos estado mucho tiempo dormidos, ¿no? Y ahora es el momento de decir, estamos aquí y tenemos todo eso. Tenemos tanto que todavía no conocemos ni la cuarta parte, ¿no? Faltanos fiar a costura deste traxe complexo que ainda está por construir, pero eu creo que as puntadas están dando de forma precisa e certera. Creo que todos esos factores hacen que uno cuando venga a Galicia no solamente se lleve un breve recuerdo, sino el que quiera volver y seguir pues en ese ciclo, ¿no? En el que la gente ponga en valor pues esta maravillosa comunidad que es Galicia. En estas tres piezas audiovisuales os hemos mostrado Galicia como territorio gastronómico, como presente, pero ya veíais, como futuro, queda mucho por hacer, pero siempre con la diferenciación, con la calidad, con la sostenibilidad, con el cariño por el producto. Yo os agradezco mucho a todos los que trabajáis porque Galicia siga en este viaje enogastronómico y sostenible. Y ya, para finalizar el acto, quiero que suba al estrado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para cerrar el acto. Adelante, presidente. Bueno, moitas gracias e benvidos a todos. Presidente Feijóo, bienvenido a tu casa. Es que estaba pensando cómo le doy la bienvenida a Alberto al stand de Tour Galicia en Fitur, el primer año que no acude como presidente. Creo que la mejor forma es decir bienvenido a tu casa y espero que hayas comprobado que intentamos también en turismo seguir haciendo las cosas bien. Por lo tanto, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido al presidente Mañueco, Alfonso, bienvenido también a la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, por supuesto al presidente del Parlamento, a los conselleiros y conselleiras que hoy están aquí, porque también tienen presentaciones y tienen cosas de sus departamentos de las que presumir desde el punto de vista turístico, y por supuesto a alcaldes, alcaldesas, conselleiros, al presidente del clúster y a todo el clúster que lleva muchos días trabajando aquí duramente y haciendo negocio, que creo que es lo importante, y recogiendo los frutos del trabajo que se hace todo el año, porque esto está muy bien como escaparate, pero hay que venir con los deberes hechos y con el trabajo hecho para que poder recoger los frutos, y creo, según me dicen, que los estamos recogiendo y tenemos unas magníficas perspectivas por delante. Bienvenidos también, por supuesto, a los delegados de la Xunta de Galicia y a todos, a todo el sector, a los que venís a conocernos por primera vez, a los que trabajáis habitualmente con el sector turístico de Galicia y sois de fuera, a los profesionales del turismo de Galicia que venís aquí a encontraros y también a discutir nuevas ideas y a ver que somos muchos y muy potentes. Y quiero dejar para el final a la directora general de Turismo y a todo su equipo, que un año más ha vuelto a hacer un magnífico trabajo, no solo estos días, un intenso trabajo, sino, como decía, todo lo anterior que lleva a estos vídeos. Me decía el presidente Feijóo que está muy bien hacer vídeos con los que de verdad saben de lo que están hablando, y todos los que han salido aquí son magníficos prescriptores, porque lo hacen muy bien en Galicia y a través de lo bien que lo hacen consiguen que muchísima gente venga a visitarnos. Por lo tanto, enhorabuena también por esos vídeos que a mí me dejarían muy poco que añadir. Creo que es una muy buena idea expresar todo lo que somos, o mucho de lo que somos. Decía Lucía Freitas que es que por mucho que creamos que conocemos Galicia, incluso los que estamos ahí casi siempre no conocemos ni la cuarta parte. Por lo tanto, lo que aspiramos es a que, primero, la propia gente de Galicia, hemos descubierto estos últimos años después de la pandemia el turismo interior a través del bono turístico, y sobre todo la gente de fuera, esa gente que ha venido a conocernos, muchos de ellos por primera vez,
que han cambiado otros destinos y, por supuesto, no le queremos sacar nada a nadie, pero nos encanta que vengan a conocernos a nosotros también, y toda esa gente que hacía mucho tiempo que no venía a Galicia y desde hace 2 años está volviendo, y está volviendo con intensidad. 6,3 millones de turistas el año que acaba de terminar. Cuando hablábamos con el clúster, y Cesario lo sabe bien, nos planteábamos una recuperación del sector turístico optimista, pero desde luego mucho menos optimista que lo que la realidad nos ha permitido constatar, y ese horizonte de recuperación en 3-4 años resulta que hemos conseguido hacerlo desde el primer año, batiendo el récord del año 2019, que fue un magnífico año turístico. Acabamos 2 años de Xacobeo, sobre todo el segundo año, espectacular, que ha sido el mascarón de proa de todo lo que significa Galicia en turismo. Sabemos que Galicia es mucho más que el Xacobeo, pero el Xacobeo es una cosa fundamental en Galicia y nos ha servido desde luego de palanca y de carta de presentación cuando más falta hacía que ejercer esa función. Y esos 400, casi 450.000 peregrinos y peregrinas que han recogido su Compostela, a la cual hay que sumar esos muchísimos miles más que han sido también peregrinos, pero no han recogido su Compostela, nos da unas cifras espectaculares. Y esa es gente que ha venido mucha por primera vez a Galicia, otros que repiten camino y desde luego una inmensa mayoría que además de ser peregrinos van a ser turistas en esa ocasión, en la ocasión que han venido o en otras posteriores. Al final el camino ha sido una experiencia inolvidable, el camino son recuerdos, el camino es Galicia en definitiva, que hay 2 opciones cuando uno acaba el Camino de Santiago: o continuar hasta el fin del mundo, ir a hacer una visita a Musía o al amigo Picayo en su faro de Fisterra, o regresar a Galicia una vez más, que también nos vale como idea de peregrino que quiere otra vez repetir. Y volver a un atardecer en las CIES y entender por qué las sillas atlánticas aspiran a ser patrimonio de la humanidad, o volver a saborear otra vez algunos de los platos que vimos aquí y otros muchos, y comprender por qué la cocina gallega está, sin perder las esencias, con más potencia que nunca, y rompiendo cada vez más fronteras y teniendo cada vez más distinciones. Volver a ese hotel en el que estuvimos una vez o conocimos por primera vez el año pasado, y darte cuenta de que se puede uno sentir como en casa, estando muy lejos de su casa. Todo eso es lo que supone Galicia y eso es lo que queremos seguir haciendo. Creo que es muy difícil, por no decir imposible, describir, por eso decía la oportunidad de los vídeos, las sensaciones que produce Galicia. Preguntar a alguno de los que han hecho el Camino de Santiago, ese récord histórico, como decía, preguntarle al sector turístico, ¿no? Sabe Cesario, saben los del clúster, que es lo primero que hacemos siempre, cómo os va, si le va bien al 10% del Producto Interior Bruto de Galicia, se le va bien a casi el 12% de la mano de obra, le va bien a Galicia sin ninguna duda. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenéis que seguir trabajando, clúster de turismo, Cesario, todos los que le dedicáis muchas horas, además de vuestro trabajo habitual como profesionales del turismo, a que las cosas sigan por lo como mínimo igual de bien y que sigamos de moda. Galicia está de moda, sin ninguna duda. Trabajamos para que estuviera de moda. Sabíamos que teníamos una oportunidad después de la pandemia y creo que todas, administraciones en general y sobre todo profesionales, hemos aprovechado la oportunidad. Por lo tanto, vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir siendo esa tierra cordial que acoja a todo el mundo, esa tierra amable, esa tierra donde la gente sabe que aunque esté un día, 2 días, una semana, un mes, se va a sentir como en casa. Y esos son los valores que históricamente nos han hecho fuertes. Somos una tierra hospitalaria y con muchísima identidad. Y conjugar esas 2 cosas es lo que nos da toda esa fuerza. Defraudaríamos, por lo tanto, si somos así, si no estuviéramos con los tiempos. Y por lo tanto, el leitmotiv que hemos escogido este año para estar en Fitur, en este creo que fantástico está. Por eso decía que enhorabuena a los que año tras año saben que sobre una base que no hay que perder nunca, lo vamos reinventando y somos capaces de seguir sorprendiendo a los que todos los años vienen a Fitur, gente muy exigente, y sigue diciendo que, profesionales muy exigentes, siguen diciendo que nuestro stand les dice muchas cosas. Y este año que hablamos de sostenibilidad, que hablamos de enogastronomía, creo que hemos sabido entender todo eso, y creo que este stand y lo que ofrece este stand es el perfecto ejemplo de las 4 R's de la sostenibilidad. La R de reducir el ajetreo de todos los que vienen buscando tranquilidad en Galicia, en nuestras playas, en nuestros montes, en nuestro turismo rural. La R de la recuperación, estamos haciendo apuestas muy importantes por recuperar el inmenso patrimonio que tenemos, por conservar el que tenemos, patrimonio histórico, y por poner en valor desde el punto de vista turístico. De ahí nuestro empeño en la ley del litoral, porque hay joyas en Galicia que, respetando
toda su esencia se pueden recuperar y pueden contribuir a que los emplazamientos donde están sean todavía más bonitos y sobre todo que creen riqueza. La R de reciclar, cualquiera que se quiera reciclar ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene reservas de la biosfera, tiene rincones increíbles que solo hay en Galicia, por lo tanto esa R la cumplimos también muy bien. Y la R de reutilizar, cualquiera que vaya a estos restaurantes que hemos visto aquí, desde los estrellas Michelin, tenemos muchas estrellas Michelin, por algo será, por los profesionales y porque saben hacerlo muy bien, y tenemos muchos lugares con Q de calidad, muchos restaurantes y otros lugares que sin tener ninguna distinción son magníficos y merecen ser reutilizados, merece repetirse muchas veces. Por lo tanto, vamos a seguir con esta mezcla de sostenibilidad, que desde luego ha venido para quedarse muchos años y tiene que ser, de turismo sostenible y de poner en valor todo lo bueno que tenemos. Vamos a aprovechar las oportunidades, esperemos que por fin este año sea el año de la definitiva llegada del AVE a Galicia, a todas las ciudades donde estaba previsto que llegase. Hemos visto el enorme impacto que ha tenido en Orense, que es donde pueden disfrutar de él desde hace más de un año, y lo que queremos es que eso se extienda al resto de lugares donde tiene que llegar durante este año y donde también va a haber, si lo sabemos hacer, y creo que vamos a saber hacerlo, un antes y un después en materia turística. Mientras vamos a seguir conservando todo lo bueno que tenemos. Está lloviendo bastante en Galicia, menos todavía, dirán algunos, de lo que debería llover, pero creo que estos días para descansar, y eso Martín lo puede saber mejor que nadie, nos llegaron las lluvias. Ahora vienen unos días de buen tiempo, está todo muy verde, da gusto verlo y eso al final, eso es Galicia. Por lo tanto, para todos los que se animen a volver a Galicia, caminando, en bicicleta, en autobús, en coche, en AVE, espero que dentro de poco, como decía, otros muchos sitios, en lo que sea, en avión, que vengan, que los que nos conozcan por primera vez se maravillen, como estoy seguro que va a pasar, que los que llevaban tiempo sin vernos se den cuenta de todo el tiempo que ha pasado, de todo el tiempo que han perdido sin venir a Galicia más frecuentemente, y los que nos visitan habitualmente intentaremos hacer lo posible para seguir mereciendo su confianza. Hay tanto por ver, insisto, como decía Lucía Freitas, que es difícil decir que se conoce Galicia, pero yendo muchas veces y disfrutando muchas veces, se conoce siempre un poco más. Esto es lo que venimos a decir a Fitur con toda la fuerza, gracias a tanta gente que está aquí, gracias a tanta gente que trabaja desde el mundo político, desde el mundo de la empresa, desde todo el sector potentísimo que tenemos en Galicia. Todos ponéis vuestro granito de arena, gracias a los profesionales del turismo de fuera de Galicia, que siguen confiando en nosotros. Intentaremos hacer lo posible para que esta confianza no haga más que crecer. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Pues el momento de la foto, os pido a las autoridades que subáis y ya cerramos el acto. Ana Pastor. Nada. Os meus sons amaron profundo mentres ti rezabas bellas oracións. As miñas cancións ían entón dos teus dedos fríos, das túas as molladas. Foron 2 anos tan libres de medo, de nube eterna de luz baldada. Foron 2 bicos entre 2 montes de ferro candente de pel rosada. Nube negra, chuvia intacta. Foron eternos os inconscientes definitivos, todos os basta. Foi un recanto da miña memoria, todos os erros e todas as batallas. Foron 2 anos tan libres de medo, de nube eterna de luz baldada. Foi que chovía, foi que cantaba, foi que Bob Dylan, foi que fumaba. Fumábamos, escoitábamos música de vellos
para non ser disonantes coas túas paredes. Eu fun un máis dos teus amores, ti serás amante de cada tempo. Cando se apague a tal lúa, ti seguirás eternamente petrificada. Cando meu son sexa quizás pasaxeiro, ti seguirás aí. Foron 2 anos tan libres de medo, de nube eterna, de luz baldada. Foron 2 bicos entre 2 fontes, de ferro candente, de pel rosada. Foi que chovía, foi que cantaba, foi que Bob Dylan, foi que fumaba. Nube negra, chuvia intacta. Benvido peregrino, amigo a terras de Galicia. Fixerches un longo camiño, agora estás aquí. Benvido peregrino, amigo a terras de Galicia. Fixerches un longo camiño, agora estás aquí. Este é a terra de Breogano, do Berto Singuío, onde se garda o santo guiar a terra.